3 años después de la muerte de mi esposa, mi abogado me llamó y dijo: «Señor Méndez, encontré una carta secreta de su esposa entre los documentos de la herencia de ustedes. Venga de inmediato y no le diga nada a su hijo ni a su nuera». Colgué el teléfono con las manos temblando, no por miedo, por rabia contenida, porque en el fondo, muy en el fondo, yo ya lo sabía. Mi nombre es Rodrigo Méndez, tengo 63 años, construí un imperio de la nada, 3 ferreterías en la Ciudad de México, 2 bodegas de materiales de construcción en Querétaro y una distribuidora que abastece a medio Bajío. Comencé vendiendo clavos y cemento en un puesto de lámina en Tepito. Hoy tengo más de 120 empleados. Pero nada de eso importa cuando tu propio hijo te mira como si fueras un estorbo. Nada de eso vale cuando la mujer que te dio la vida entera ya no está para decirte: «Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien». Porque Alicia, mi esposa, murió hace 3 años y desde entonces todo se fue al demonio. Cuando Alicia vivía, la casa tenía luz. Ella era el centro, la que organizaba las comidas dominicales, la que llamaba a nuestro hijo Diego todos los días, la que abrazaba a nuestros nietos y los llenaba de besos. Yo era el proveedor, el hombre serio, el que trabajaba de sol a sol para que nada faltara. Pero ella era el corazón, y cuando el corazón deja de latir, todo lo demás se desmorona. Los primeros meses después de su muerte fueron un infierno silencioso. Diego venía seguido, me traía comida, se quedaba un rato. Hablábamos poco, pero estaba ahí. Yo pensaba: bueno, al menos mi hijo me acompaña en esto. Qué ingenuo fui, porque no venía por mí, venía por el dinero. Todo comenzó a cambiar cuando Diego se casó con Fernanda. Esa mujer llegó a mi familia como una tormenta disfrazada de brisa. Bonita, educada, siempre con una sonrisa perfecta. Pero había algo en sus ojos, algo frío, algo calculador. Alicia nunca la tragó. «Rodrigo», me decía mi esposa en voz baja cuando estábamos solos, «esa muchacha no quiere a Diego, quiere lo que tú tienes». «No digas eso, mi amor, es la madre de nuestros nietos. Por eso mismo te lo digo, cuida tu patrimonio, cuida lo que construimos». Yo no le hice caso, pensé que eran celos de suegra, pensé que Alicia exageraba, pero las madres siempre saben, siempre. Después del funeral, Diego y Fernanda empezaron a visitarme con más frecuencia. Al principio parecía genuino, me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si quería que me acompañaran al doctor. Pero poco a poco, las preguntas cambiaron. «Papá, ¿ya revisaste los papeles de la herencia? Papá, ¿tienes todo en orden con el notario? Papá, ¿no crees que deberías empezar a repartir las cosas? Ya estás grande. No queremos que tengas tantas preocupaciones». Yo les sonreía, les decía que todo estaba bajo control, pero por dentro algo me hacía ruido. Alicia me había enseñado a escuchar esos ruidos. El negocio seguía funcionando bien. Yo iba todos los días a la oficina principal, la que está en la colonia Narvarte. Revisaba inventarios, firmaba cheques, supervisaba a los gerentes. Pero ya no tenía la misma energía de antes. La verdad es que el dolor por la ausencia de Alicia me estaba consumiendo. Diego se ofreció a ayudarme. «Papá, ya no tienes que cargar con todo. Yo puedo encargarme de algunas cosas. Déjame manejar la bodega de Querétaro. Fernanda puede ayudarte con la contabilidad». Sonaba razonable. Sonaba como un hijo preocupado por su padre. Y yo, como un viejo tonto y cansado, acepté. Les di acceso a las cuentas de la empresa. Les di las llaves de la bodega principal, les di mi confianza. Y ellos tomaron todo eso y lo usaron como un cuchillo para clavarme por la espalda. Pasaron 6 meses, los números no cuadraban, había facturas que no reconocía, retiros extraños, transferencias a cuentas que nunca había autorizado. Al principio pensé que era un error del contador. Llamé a mi gente de confianza. «Don Rodrigo, nosotros no hicimos esos movimientos. Esas órdenes vinieron directamente de su hijo». Sentí un vacío en el estómago, pero no dije nada. Todavía no. Porque cuando sospechas que tu propia sangre te está traicionando, necesitas estar completamente seguro antes de actuar. Un movimiento en falso y pierdes todo.
Contraté a un auditor externo sin que nadie lo supiera. Le pedí que revisara todo, cada factura, cada movimiento, cada centavo. Los resultados llegaron 3 semanas después. Más de 2 millones de pesos desviados, facturas falsas, proveedores fantasma, retiros constantes del cofre de seguridad de la empresa, y el responsable principal era Diego, mi hijo, mi único hijo, el niño al que crié, al que pagué la universidad, al que le compré su primer carro, al que le di un puesto en la empresa sin que tuviera que sudar una gota. Ese mismo niño me estaba robando. La noche que recibí el informe del auditor, no pude dormir. Me quedé sentado en la sala oscura de mi casa, con un vaso de whisky en la mano, mirando las fotos de Alicia que todavía colgaban en la pared. «¿Qué hago, mi amor?», le susurré a su retrato. «¿Qué hago con nuestro hijo?». Ella no me respondió, claro, pero en mi cabeza escuché su voz, firme, clara, como siempre. «Defiéndete, Rodrigo. No dejes que te pisoteen. No dejes que se lleven lo que construimos juntos». Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. No iba a gritar ni a reclamar. Iba a esperar, a observar, a planear. Porque la venganza, cuando se sirve fría, es mucho más efectiva. Y entonces llegó la llamada del abogado. «Señor Méndez, encontré una carta secreta de su esposa entre los documentos de la herencia de ustedes. Venga de inmediato y no le diga nada a su hijo ni a su nuera». Fui a su oficina esa misma tarde. El licenciado Vargas era un hombre serio, de los que no hablan de más. Había sido amigo cercano de Alicia y mío durante más de 20 años. Si él me llamaba con esa urgencia, era porque algo muy grave estaba pasando. Me recibió en su despacho privado. Cerró la puerta con llave. Puso sobre el escritorio un sobre amarillo, sellado con cera roja. La letra de Alicia estaba en el frente. «Para Rodrigo, abrir solo en caso de emergencia». «¿Cuándo dejó esto?», le pregunté con la voz quebrada. «2 meses antes de fallecer. Me pidió que lo guardara aquí, en mi caja fuerte personal. Me dijo que si algún día usted tenía problemas con Diego, se lo entregara». Mis manos temblaban cuando abrí el sobre. Adentro había 3 hojas escritas a mano, y cada palabra era un golpe directo al corazón. «Mi querido Rodrigo, si estás leyendo esto, es porque algo malo está pasando. Es porque nuestro hijo y esa mujer te están haciendo daño. Perdóname por no habértelo dicho antes. Perdóname por haber sido cobarde, pero necesito que sepas la verdad». Hace un año escuché una conversación entre Diego y Fernanda. Fue en la cocina de nuestra casa, durante una de esas comidas dominicales. Ellos no sabían que yo estaba ahí. Fernanda le dijo a Diego: «Cuando tu papá se muera, todo esto va a ser nuestro. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos de que no regalen nada. Ni a los empleados, ni a la caridad, ni a nadie. Todo tiene que quedarse en la familia». Y Diego le respondió: «Mi papá es un terco. No va a soltar nada fácilmente, pero tú déjamelo a mí, yo lo voy a convencer. Rodrigo, se están preparando para despojarte de todo. No confíes en ellos, revisa el dinero, revisa las cuentas, revisa todo, porque yo ya no voy a estar ahí para cuidarte. Pero esta carta sí. Protégete, mi amor, y si tienes que alejarte de ellos, hazlo. La sangre no siempre es garantía de lealtad. Con todo mi amor eterno, Alicia». Leí la carta 3 veces, cada vez con más rabia, cada vez con más claridad. El licenciado Vargas me miraba en silencio. «¿Qué va a hacer, don Rodrigo?». Me levanté de la silla, doblé la carta con cuidado, la guardé en el bolsillo interno de mi saco. «Voy a hacer lo que debí hacer desde el principio, licenciado. Voy a defenderme». «¿Necesita ayuda legal?». «Todavía no. Primero necesito pruebas que no puedan negar». Salí de esa oficina con un plan claro en la mente y con el corazón blindado. Esa misma tarde regresé a la empresa. Llamé al encargado de sistemas, un muchacho joven y leal llamado Carlos. «Carlos, necesito que revises las cámaras de seguridad de la bodega y de la oficina principal. Quiero ver los videos de los últimos 6 meses». «Claro, don Rodrigo. ¿Algún día en específico?». «Todos los días en que mi hijo y mi nuera hayan estado aquí solos».
Carlos puso cara de sorpresa, pero no preguntó nada. Era discreto. Por eso confiaba en él. 2 horas después tenía las grabaciones en una memoria USB. Me encerré en mi oficina privada y comencé a ver los videos. Y lo que vi me heló la sangre. Diego y Fernanda entrando a la bodega principal después del horario laboral. Diego abriendo el cofre de seguridad con las llaves que yo le había dado. Fernanda sacando fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa deportiva. Diego revisando documentos, tomando fotos con su celular. Los dos hablando, riendo, como si estuvieran haciendo algo normal. Como si robarle a un viejo enfermo de tristeza fuera lo más natural del mundo. Vi esas imágenes una y otra vez, hasta que el dolor se transformó en algo distinto, en determinación, en frialdad, en justicia. Esa noche no les dije nada. Llegaron a cenar a mi casa como si nada. Fernanda me abrazó. «¿Cómo estás, suegrito? ¿Te ves cansado?» Diego me palmeó la espalda. «Papá, tienes que descansar más. Nosotros podemos encargarnos de la empresa por unos días». Les sonreí. Les serví vino. Hablamos de los niños, del clima, de cualquier cosa, y ellos no sospecharon nada, porque yo también sé actuar. Al día siguiente hice mi primera jugada. Llamé a Carlos nuevamente. «Carlos, necesito que hagas algo por mí. Y necesito que sea completamente confidencial. Lo que usted necesite, don Rodrigo. Quiero que desconectes las cámaras de seguridad de la bodega principal. Haz que parezca un fallo técnico, un cortocircuito, algo creíble. ¿Las desconecto por completo? No. Solo haz que dejen de grabar, pero instala cámaras ocultas nuevas, de esas pequeñas que nadie puede ver, y que graben directamente a un servidor externo al que solo tú y yo tengamos acceso». Carlos me miró con complicidad. «Entendido, jefe. ¿Cuándo lo hago?» «Hoy mismo». 2 días después, le dije a Diego y a Fernanda que las cámaras de seguridad se habían quemado por un problema eléctrico. «Qué mala suerte, papá», dijo Diego con una cara de preocupación falsa. «¿Ya llamaste al técnico?» «Sí, mijo, pero me dijeron que va a tardar como una semana en conseguir los repuestos». Vi cómo Diego y Fernanda intercambiaron una mirada de alivio, de oportunidad, y supe exactamente lo que iban a hacer. Esa misma tarde, revisé las nuevas cámaras ocultas desde mi laptop, y tal como lo esperaba, a las 7 de la noche, Diego y Fernanda entraron a la bodega, abrieron el cofre, sacaron dinero, revisaron documentos. Todo quedó grabado en alta definición. Cada movimiento, cada billete, cada traición. Me quedé viendo la pantalla en silencio, sin llorar, sin gritar, solo observando, porque ya no era el viejo ingenuo que confiaba ciegamente en la sangre. Ahora era un hombre que sabía exactamente qué hacer. Esa noche, cambié todas las contraseñas de las cuentas bancarias, cambié los códigos de acceso de la empresa, contraté a un nuevo contador externo y programé una reunión con el licenciado Vargas para la mañana siguiente. Diego y Fernanda no lo sabían todavía, pero su mundo estaba a punto de derrumbarse, y esta vez no iba a haber marcha atrás. La mañana siguiente amaneció gris. Una de esas mañanas donde el cielo de la Ciudad de México se cubre de nubes bajas y todo parece más pesado. Yo no había dormido bien, no por nervios, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Me vestí como siempre, camisa blanca, pantalón de vestir, mis zapatos cafés de piel que Alicia me había regalado en nuestro último aniversario. Me miré al espejo y vi a un hombre distinto. Ya no era el viudo destruido de hace 3 años, era alguien con un propósito. Desayuné café negro y pan tostado. Simple, directo, como debían ser las cosas de ahora en adelante. A las 9 en punto estaba en el despacho del licenciado Vargas. «Don Rodrigo», me saludó el abogado con una palmada firme en el hombro. «Veo que viene decidido». «Más que decidido, licenciado. Vengo preparado». Le mostré las grabaciones de las cámaras ocultas. Le mostré los documentos del auditor. Le mostré cada transferencia irregular, cada factura falsa, cada movimiento sospechoso de los últimos 8 meses. El licenciado Vargas revisó todo con la meticulosidad de un cirujano. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos.
Don Rodrigo, esto es suficiente para llevarlos a la cárcel. Estamos hablando de fraude, malversación de fondos, abuso de confianza. Su hijo podría enfrentar hasta 12 años de prisión. Sentí un nudo en la garganta. 12 años. Mi hijo. En la cárcel. Pero luego recordé la carta de Alicia. Recordé las grabaciones. Recordé cada mentira. Y el nudo se deshizo. ¿Qué me recomienda hacer? Depende de lo que usted quiera lograr. ¿Quiere justicia legal? ¿O quiere recuperar su patrimonio y cortarlos de su vida? Me quedé pensando unos segundos. La venganza tiene muchas caras. Algunas son ruidosas, otras son silenciosas. Quiero las dos cosas. Licenciado. Pero primero quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que entiendan lo que es perder todo. El licenciado Vargas sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Entonces tengo un plan. Durante los siguientes 3 días, todo siguió igual en apariencia. Diego y Fernanda seguían yendo a la empresa, seguían saludándome con abrazos falsos, seguían preguntándome cómo estaba, y yo seguía sonriendo. Seguía siendo el papá amable, el suegro generoso, el viejo tonto, pero por dentro, cada pieza del plan se estaba moviendo. El licenciado Vargas preparó documentos legales que yo firmé en secreto. Documentos que cambiaban radicalmente la estructura de mi patrimonio. Documentos que blindaban cada peso, cada propiedad, cada activo que yo había construido durante 40 años. Carlos, mi encargado de sistemas, instaló más cámaras ocultas, no solo en la bodega, sino en la oficina principal, en el área de contabilidad, en cada rincón donde Diego y Fernanda pudieran moverse libremente. Y mi contador nuevo, el licenciado Fuentes, comenzó a rastrear cada peso desviado, cada cuenta fantasma, cada movimiento irregular. Era como armar un rompecabezas gigante. Y cada pieza confirmaba la misma verdad dolorosa. Mi hijo me había estado robando sistemáticamente desde que Alicia murió. El jueves de esa semana, Diego me invitó a comer. Papá, hace tiempo que no platicamos a solas. ¿Qué te parece si vamos a tu restaurante favorito? Ese donde hacen los chiles en nogada. Acepté sin dudar. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar con su teatro. Llegamos al restaurante a las 2 de la tarde. Era un lugar tradicional en la Condesa, con manteles blancos y meseros de chaleco. Alicia y yo veníamos aquí cada aniversario. Diego pidió una botella de vino tinto. Caro. De esos que cuestan más de 1,000 pesos. Hay que celebrar, papá. ¿Celebrar qué? Que estás mejor, que la empresa va bien, que la familia está unida. Unida. Esa palabra me dio asco. Pero levanté mi copa y brindé con él. Por la familia, dije sin emoción. Comimos en silencio durante varios minutos. Diego hablaba de cosas triviales, del tráfico, del clima, de los niños, hasta que finalmente llegó al punto. Papá, he estado pensando, ya llevas 3 años viudo, ya no eres el mismo de antes, y eso es normal, es parte de la vida. ¿A dónde quieres llegar, Diego? Quiero que consideres retirarte, disfrutar lo que te queda, viajar, descansar, dejar que yo me encargue de todo. Ahí estaba, la jugada final. Querían que me hiciera a un lado completamente, que les entregara todo en bandeja de plata. ¿Y qué pasaría con la empresa?, pregunté con calma. Yo la manejo, tú solo disfrutas las ganancias. Te hacemos una transferencia mensual y vives tranquilo, sin preocupaciones. ¿Y las decisiones importantes? Las tomo yo, con Fernanda. Somos más jóvenes, papá. Entendemos mejor cómo funcionan los negocios ahora. Me quedé mirándolo fijamente. Vi en sus ojos la misma frialdad que había visto en los de Fernanda. No había amor ahí, no había respeto, solo ambición, solo codicia. Déjame pensarlo, le dije finalmente. Diego sonrió, una sonrisa de victoria. Tómate el tiempo que necesites, papá, pero no mucho. Las oportunidades no esperan. Terminamos de comer, pagó con una tarjeta de la empresa, mi empresa. Nos despedimos en la puerta del restaurante. Te quiero, papá, me dijo abrazándome. Yo también, hijo, mentí. Lo vi alejarse en su camioneta, una Toyota Sequoia negra, 0 kilómetros, comprada 6 meses atrás, con mi dinero. Esa noche llamé al licenciado Vargas.
Ya es tiempo, licenciado. Quiero que hagamos el movimiento. Está completamente seguro. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Entonces mañana a primera hora comenzamos. Colgué el teléfono. Me serví un tequila, uno bueno, de esos que reservas para las ocasiones especiales, y brindé solo en la sala oscura de mi casa. Por ti, Alicia, por todo lo que construimos, por lo que voy a defender. El viernes a las 8 de la mañana, el licenciado Vargas se presentó en la oficina principal de mi empresa con un equipo completo. 2 abogados más, un contador forense, un notario público y una orden judicial que yo había solicitado en secreto 3 días antes. Diego y Fernanda llegaron a las 9, como siempre. Cuando entraron a la sala de juntas, se encontraron con todo el equipo legal esperándolos y conmigo sentado a la cabecera de la mesa, sereno, firme, inquebrantable. «¿Qué es esto, papá?», preguntó Diego con cara de confusión. «Siéntense», ordené sin levantar la voz. Fernanda miró a su alrededor con nerviosismo. Diego intentó mantener la compostura, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente. El licenciado Vargas abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. «Buenos días, soy el licenciado Ricardo Vargas, representante legal del señor Rodrigo Méndez. Estamos aquí para informarles que se ha iniciado una auditoría legal completa de todas las operaciones de esta empresa de los últimos 12 meses. ¿Una auditoría?», preguntó Fernanda con voz aguda. «¿Por qué? Todo está en orden». «Eso es precisamente lo que vamos a verificar», respondió el contador forense. Diego me miró directamente. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste nada de esto?». «Porque no confío en ti, Diego». El silencio que siguió fue sepulcral. «Papá, yo». «Cállate. Por primera vez en tu vida, cállate y escucha». Me levanté de la silla, caminé lentamente alrededor de la mesa, como un león rodeando a su presa. «Durante los últimos 3 años, desde que tu madre murió, ustedes han estado robándome, sistemáticamente, creyendo que yo era tan tonto, tan débil, tan destruido por el dolor que no me daría cuenta». «Eso no es cierto», gritó Fernanda. «¡Silencio!», bramé con una voz que no usaba desde hace años. Fernanda se hundió en su silla. Saqué una memoria USB de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. «Aquí están las pruebas, grabaciones de las cámaras de seguridad, registros bancarios, facturas falsas, todo». Diego palideció. «Papá, yo puedo explicar». «No hay nada que explicar, lo he visto todo, he revisado todo, y ahora van a devolver cada peso que robaron». El licenciado Vargas intervino con voz profesional. «Señor Diego Méndez, señora Fernanda de Méndez, se les acusa formalmente de malversación de fondos, fraude y abuso de confianza. El monto total desviado asciende a 2.340.000 pesos. Tienen 2 opciones». Hizo una pausa dramática. «Opción 1. Devuelven el dinero completo en un plazo no mayor a 30 días. Renuncian inmediatamente a cualquier participación en esta empresa y firman un documento donde aceptan no tener ningún derecho sobre la herencia del señor Méndez. A cambio, no se presentarán cargos penales». Diego abrió la boca para hablar, pero el abogado continuó. «Opción 2. Nos vemos en los tribunales, presentamos todos los cargos y enfrentan hasta 12 años de prisión cada uno». Fernanda comenzó a llorar. Diego me miraba con una mezcla de rabia y pánico. «Papá, por favor, somos tu familia. La familia no roba. La familia no traiciona. La familia no espera que un viejo se muera para quedarse con todo». Le arrojé sobre la mesa una copia de la carta de Alicia. «Tu madre lo sabía. Ella me advirtió. Me dijo que no confiara en ustedes. Y como un idiota, no le hice caso hasta que fue demasiado tarde». Diego leyó la carta. Sus manos temblaban tanto que el papel se sacudía. «Mamá, mamá estaba equivocada. Nosotros te queremos. Me quieren quebrado. Me quieren muerto. Me quieren fuera del camino». Me acerqué a él. Quedamos cara a cara. «Tienes 24 horas para decidir. Mañana a esta misma hora quiero tu respuesta. O devuelven el dinero y desaparecen de mi vida o los veo en la cárcel». «Papá, no puedes hacernos esto, soy tu hijo». «Ya no, a partir de hoy,
Eres solo un ladrón que intentó aprovecharse de un hombre en duelo. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas. El licenciado Vargas y su equipo se quedaron ahí, explicándoles los detalles legales. Yo caminé a mi oficina privada, cerré la puerta con llave, y por primera vez en 3 años lloré, pero no de tristeza. Lloré de rabia, de liberación, de dignidad recuperada. Esa noche, Diego me llamó 17 veces. No contesté ninguna. Fernanda me mandó mensajes de WhatsApp suplicando perdón. Los dejé en visto. Mi teléfono no paró de sonar hasta las 2 de la madrugada. Pero yo estaba tranquilo, porque finalmente había hecho lo que debía hacer desde el principio: defenderme. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, Diego y Fernanda se presentaron en la oficina del licenciado Vargas. Traían una maleta. Adentro había efectivo, cheques certificados, documentos de transferencias bancarias. No eran los 2 millones completos, pero era un inicio. «Aquí está lo que pudimos reunir de inmediato», dijo Diego con voz derrotada. «El resto lo pagaremos en plazos». El licenciado Vargas revisó todo meticulosamente. «Está bien, pero van a firmar un pagaré por el resto, con intereses y con garantías hipotecarias». Diego apretó los dientes, pero firmó. Fernanda lloraba en silencio. Cuando terminaron de firmar todos los documentos, el licenciado Vargas les entregó una última hoja. «Este es el documento de renuncia a cualquier participación en la empresa y a derechos hereditarios. Firmen aquí». «¿Y si no firmamos?», preguntó Fernanda con un hilo de voz. «Entonces activamos la opción 2 y los veo en el reclusorio Oriente». Diego tomó la pluma, firmó. Fernanda hizo lo mismo. Cuando salieron del despacho, yo estaba esperándolos en el pasillo. Diego se detuvo frente a mí. «¿Estás contento, papá? ¿Destruiste a tu propia familia?». «No, Diego, ustedes la destruyeron. Yo solo me defendí». «Mamá estaría decepcionada de ti». Esas palabras me dolieron como un puñetazo, pero respiré profundo y respondí: «Tu mamá estaría orgullosa de que finalmente le hice caso, de que protegí lo que ella y yo construimos juntos, de que no me dejé pisotear». Diego soltó una risa amarga. «Espero que seas feliz en tu casa grande y vacía, viejo, porque ahora sí te vas a morir solo». Se dio la vuelta y se fue. Fernanda lo siguió sin mirarme. Los vi alejarse por el pasillo y no sentí nada, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo paz. Pasaron 2 semanas. Diego y Fernanda desaparecieron de mi vida. No me buscaron, no me llamaron, no preguntaron por mí. Era como si nunca hubieran existido, pero la empresa estaba más sana que nunca. El licenciado Fuentes, mi nuevo contador, me presentó un informe completo. Con Diego y Fernanda fuera, los números volvían a cuadrar. Las operaciones fluían mejor. El personal trabajaba más tranquilo. Resulta que el cáncer no estaba en la empresa, estaba en mi propia sangre. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi oficina, Carlos tocó la puerta. «Don Rodrigo, disculpe la molestia. Hay alguien que quiere verlo». «¿Quién?». «Parece que es un amigo de doña Alicia». Fruncí el ceño. «¿Un amigo de Alicia?». «Después de 3 años». «Hazlo pasar». Entró un hombre mayor, de unos 70 años, bien vestido, con bastón y sombrero. «Don Rodrigo Méndez, ¿verdad?». «Sí, soy yo. ¿Y usted es?». «Mi nombre es Ernesto Villaseñor. Fui compañero de su esposa en el grupo de voluntariado del Hospital Infantil». Me levanté para estrecharle la mano. «Don Ernesto, mucho gusto. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre se sentó con cuidado, apoyándose en su bastón. «Vengo a cumplir una promesa que le hice a Alicia antes de que falleciera». Se me erizó la piel. «¿Una promesa?». «Sí. Ella me pidió que si algún día usted estaba en problemas, especialmente con su familia, yo viniera a hablar con usted». «¿Alicia le pidió eso?». «Así es. Ella me contó sus preocupaciones sobre su hijo y su nuera. Me dijo que temía que lo lastimaran cuando ella ya no estuviera, y me hizo jurarle que yo lo cuidaría a distancia». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera evitarlo. ¿Alicia hizo eso? Su esposa era una mujer extraordinaria, don Rodrigo, y lo amaba profundamente. Don Ernesto sacó de su saco un sobre pequeño. «Ella me dejó esto para usted.
Me dijo que solo se lo entregara si usted finalmente se enfrentaba a su hijo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Adentro había una fotografía vieja de Alicia y yo el día de nuestra boda, jóvenes, sonrientes, llenos de vida, y detrás de la foto, con la letra de Alicia, decía: Rodrigo, si estás leyendo esto es porque fuiste valiente, es porque te defendiste. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estaré. No estás solo. Yo siempre estaré contigo. Te amo. Alicia. Me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Don Ernesto se levantó y puso una mano sobre mi hombro. Llore tranquilo, don Rodrigo. Llore todo lo que necesite. Porque después de esto, usted va a seguir adelante. Más fuerte. Más digno. Tal como ella quería. Pasaron varios minutos hasta que pude recuperar la compostura. Don Ernesto se despidió con un abrazo fuerte. Si algún día necesita hablar, aquí está mi número. Alicia me hizo prometerle que cuidaría de usted. Y yo cumplo mis promesas. Gracias, don Ernesto. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo sé, amigo. Lo sé. Cuando se fue, me quedé solo en la oficina, con la fotografía en las manos, con la carta de Alicia en el corazón y con una certeza absoluta: había hecho lo correcto. Esa noche, en casa, encendí una vela frente al retrato de Alicia que estaba en la sala. Me senté en el sillón donde tantas veces nos habíamos abrazado. Lo hice, mi amor. Me defendí, protegí lo nuestro. Ya no soy el viejo débil que se dejaba pisotear. Cerré los ojos y sentí su presencia. No era algo místico ni sobrenatural, era simplemente el amor. Ese amor que trasciende la muerte. Ese amor que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Gracias por cuidarme, incluso desde donde estás. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio doloroso. Era un silencio de paz, un silencio de dignidad recuperada. Volví a la rutina de la empresa con energía renovada. Contraté gente nueva, gente honesta, gente que valorara la oportunidad. Reorganicé todo, las bodegas, las cuentas, los procesos, y la empresa comenzó a crecer como no lo había hecho en años. Un mes después del enfrentamiento, recibí una llamada inesperada. Era la mamá de Fernanda. Don Rodrigo, disculpe que lo moleste. Soy Beatriz, la mamá de Fernanda. Dígame, señora, quería pedirle perdón por lo que mi hija hizo. No la educamos así. Estamos muy avergonzados. Me sorprendió su honestidad. Agradezco su llamada, señora Beatriz, pero las disculpas deben venir de ellos, no de usted. Lo sé, pero ellos están muy orgullosos. Diego no quiere aceptar su error, y mi hija lo sigue en todo. Entonces no hay nada más que hablar. ¿Puedo preguntarle algo, don Rodrigo? Adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que usted los perdone algún día? Me quedé pensando. Señora, el perdón no es algo que se da porque sí, se gana, y hasta ahora ellos no han hecho nada para ganarlo. Entiendo. Gracias por atenderme. Colgó. Pasaron 3 meses más. Diego intentó acercarse una vez. Me lo encontré de casualidad en un restaurante. Yo estaba comiendo solo. Él estaba con unos amigos. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento pensé que se acercaría, pero solo me miró. Con resentimiento, con orgullo herido, y se dio la vuelta. Yo terminé mi comida tranquilo, porque ya no me dolía. Ya no me afectaba. Ya había cerrado esa puerta. La empresa seguía creciendo. Abrimos una nueva sucursal en León, Guanajuato. Los empleados me respetaban más que nunca, no por miedo, sino por lealtad genuina, porque vieron que yo era un hombre que defendía lo que era justo, y eso inspiraba. Una tarde de diciembre, casi al cumplirse 1 año del enfrentamiento con Diego, estaba en mi oficina cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Bueno? ¿Papá? Era la voz de Diego, pero sonaba diferente, quebrada, humilde. ¿Qué quieres, Diego? Necesito hablar contigo, por favor. Ya no tenemos nada de qué hablar. Papá, por favor, solo dame 5 minutos, te lo suplico. Algo en su tono me hizo dudar.
Está bien, 5 minutos. En el café de la esquina de la oficina, en 1 hora. Ahí estaré. Gracias. Colgué. No sabía qué esperar, pero algo me decía que esto era importante. Llegué al café exactamente 1 hora después. Era un lugar pequeño, de esos con mesas de madera y olor a café recién molido. Un lugar donde Alicia y yo solíamos desayunar los domingos hace muchos años, cuando Diego era apenas un niño. Qué ironía encontrarme ahí con él ahora, en circunstancias tan diferentes. Diego ya estaba sentado en una mesa del fondo. Traía puesta una camisa arrugada y jeans. Se veía más delgado, más cansado. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Nada que ver con el hombre arrogante que había enfrentado 10 meses atrás. Me senté frente a él sin saludar. «Tienes 5 minutos», le dije mirando mi reloj. Diego bajó la mirada. «Gracias por venir, papá. Habla». Respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo muy difícil. Perdí mi trabajo. Me quedé callado, esperando que continuara. Después de lo que pasó, conseguí un puesto en una empresa de materiales de construcción en Toluca. Me pagaban bien, pero hace 2 meses me corrieron. ¿Por qué? Porque intenté hacer lo mismo que hice contigo, desviar dinero. Pensé que sería más listo, pero me cacharon. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una profunda tristeza. ¿Y Fernanda? Nos separamos hace 3 meses. Se llevó a los niños. Está viviendo con sus papás en Puebla. No me deja verlos. Diego se quebró. Comenzó a llorar ahí mismo en medio del café. La gente volteaba a vernos, pero a mí no me importó. Papá, lo arruiné todo, todo. No tengo trabajo, no tengo familia, no tengo nada. ¿Y vienes conmigo esperando qué? ¿Compasión? ¿Dinero? No. Vengo a decirte que tenías razón, en todo. Yo me convertí en un ladrón, en un mal hijo, en alguien que mamá jamás hubiera reconocido. Cerré los ojos por un momento. Parte de mí quería levantarme y dejarlo ahí, solo, destruido, como él me había querido dejar a mí. Pero otra parte, esa parte que Alicia había cultivado en mí durante 40 años de matrimonio, me pedía escuchar. ¿Por qué lo hiciste, Diego? ¿Por qué me robaste? Diego se limpió las lágrimas con la manga de su camisa. Al principio fue Fernanda. Ella me llenó la cabeza. Me decía que tú tenías demasiado, que te ibas a morir pronto de todos modos, que era mejor asegurar el futuro de nuestros hijos. Y tú la creíste. No solo la creí, me gustó la idea, porque yo también sentía resentimiento hacia ti. Eso me sorprendió. ¿Resentimiento? ¿Por qué? Porque nunca fui suficiente para ti, papá. Siempre estabas trabajando, siempre ocupado, siempre comparándome con tus empleados más eficientes. Yo quería tu atención, quería tu aprobación, pero solo conseguía críticas. Sus palabras me golpearon como piedras, porque tenían algo de verdad. Entonces robaste para castigarme. Robé porque me convencí de que me lo merecía, de que era una forma de cobrarte todo lo que nunca me diste. ¿Y qué hay de todo lo que sí te di? La educación, la casa, el carro, el puesto en la empresa. ¿Eso no cuenta? Cuenta. Lo sé ahora. Pero en ese momento solo veía lo que me faltaba, no lo que tenía. Nos quedamos en silencio varios segundos. El mesero se acercó a preguntarnos si queríamos algo. Pedí 2 cafés. Diego ni siquiera levantó la vista. ¿Sabes qué es lo peor de todo, papá? Que cuando mamá murió, yo también sufrí. Ella era mi mamá, la persona que siempre me defendía, la que me abrazaba cuando todo salía mal. Y cuando ella se fue, yo también me sentí solo. Todos nos sentimos solos, Diego, pero eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, por eso estoy aquí. No para pedirte dinero, no para que me des trabajo, solo para decirte que lo siento, de verdad, con todo mi corazón. Miré a mi hijo, ese hombre de 38 años que ahora parecía un niño perdido, y por primera vez en casi un año sentí algo parecido a la compasión, pero no iba a ser ingenuo, no otra vez. Diego, aprecio que hayas venido, aprecio que hayas sido honesto, pero eso no cambia nada. Lo sé, tú tomaste decisiones
decisiones que destrozaron la confianza entre nosotros, y esa confianza no se recupera con una disculpa. Entonces nunca me vas a perdonar. No dije eso, dije que no va a ser fácil ni rápido. Diego asintió lentamente. ¿Qué tengo que hacer? Primero termina de pagarme lo que me robaste, hasta el último peso, con intereses. Lo haré aunque me tome años. Segundo, consigue trabajo honesto, aunque sea de lo que sea. Demuéstrame que puedes mantenerte sin robar. De acuerdo. Tercero, arregla tu vida. Busca ayuda profesional. Ve con un psicólogo. Trabaja en ti mismo, porque lo que hiciste no es normal, no es sano. Diego levantó la vista por primera vez. ¿Y después de eso? ¿Habrá una oportunidad? No lo sé, Diego, sinceramente no lo sé. Pero al menos habrá respeto, y eso es un inicio. Ya nos quedamos otros 10 minutos en el café. Hablamos poco, pero había algo diferente en el ambiente. Ya no era hostilidad pura, era algo más complejo, algo parecido a la posibilidad de sanación. Cuando nos despedimos, Diego me extendió la mano. Yo la estreché, firme pero sin calidez. Gracias por escucharme, papá. Espero que aproveches esta oportunidad, porque no va a haber otra. Lo sé. Lo vi alejarse por la calle, caminando lento, encorvado, derrotado, pero al menos caminando. Esa noche en casa le conté todo a la fotografía de Alicia. No sé si hice bien, mi amor. No sé si debí darle una oportunidad o simplemente dejarlo ir para siempre. Obviamente ella no respondió, pero en mi corazón sentí una paz extraña, como si ella me estuviera diciendo, hiciste lo correcto, pero no bajes la guardia. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer, no bajar la guardia. Pasaron 4 meses. Diego cumplió su palabra. Consiguió trabajo como gerente de piso en una tienda de autoservicio. No era glamoroso, no pagaba bien, pero era honesto. Me mandaba mensajes cada 15 días, cortos, directos. Papá, hice mi primer pago del mes. Ya lo verás reflejado en la cuenta. Papá, conseguí un aumento. Voy a poder pagar más rápido. Papá, empecé terapia. El psicólogo dice que tengo mucho que trabajar. Yo no respondía a esos mensajes, solo los leía y verificaba que los pagos llegaran. Pero algo estaba cambiando en mí también. La rabia se estaba transformando en otra cosa, no en perdón todavía, pero sí en comprensión. Entendía ahora que Diego no había sido solo un ladrón, había sido un hijo lastimado que tomó decisiones terribles, y aunque eso no justificaba nada, al menos me ayudaba a entender. Un sábado por la mañana, 6 meses después de aquella conversación en el café, sonó el timbre de mi casa. Era temprano, las 8 de la mañana. Abrí la puerta y me encontré a Diego parado ahí, pero no venía solo. Traía a mis 2 nietos de la mano, Santiago de 7 años y Emilia de 5. Papá, dijo Diego con voz temblorosa, los niños querían verte. Fernanda me dio permiso de traerlos. Me quedé paralizado. No había visto a mis nietos en más de 1 año. Santiago me miraba con ojos grandes y curiosos. Emilia se escondía detrás de las piernas de su papá. «Hola, abuelito», dijo Santiago tímidamente. Algo se rompió dentro de mí. Me agaché hasta quedar a su altura. «Hola, campeón, qué grande estás». «Tú también estás grande, abuelito, pero más viejo», dijo con esa honestidad brutal de los niños. Me reí. Una risa genuina que no había sentido en mucho tiempo. «Tienes razón, estoy más viejo». Emilia salió de su escondite. «¿Tienes galletas, abuelito?» «Creo que sí. ¿Quieren pasar?» Los 3 entraron a mi casa. Diego se veía nervioso, como si esperara que en cualquier momento lo corriera, pero yo estaba demasiado concentrado en los niños. Los llevé a la cocina. Busqué en las alacenas y encontré unas galletas de chocolate que había comprado sin saber bien por qué. Les serví leche. Los niños comían felices mientras me contaban de la escuela, de sus amigos, de sus dibujos animados favoritos. Diego se sentó en una silla del comedor, observando en silencio. Después del desayuno, los niños querían explorar la casa. Les mostré el jardín, el cuarto de juegos que Alicia había montado para ellos cuando eran bebés, la biblioteca. Emilia encontró una muñeca vieja que había sido de su abuela.
¿Puedo quedarme con ella, abuelito? Claro que sí, princesa. Santiago encontró unas canicas antiguas que yo guardaba de mi propia infancia. ¿Me enseñas a jugar, abuelito? Por supuesto. Pasamos 2 horas jugando en el patio. Diego nos observaba desde la terraza, con una expresión que no podía descifrar. Tristeza, quizá, o arrepentimiento, o esperanza. Tal vez las 3 cosas. Cuando llegó la hora de irse, los niños no querían marcharse. ¿Podemos venir otra vez, abuelito?, preguntó Santiago. Cuando quieran, campeón. Emilia me abrazó fuerte. Te extrañé, abuelito. Yo también te extrañé, mi amor. Cuando se fueron, me quedé parado en la puerta, viéndolos alejarse. Diego se dio la vuelta antes de subir al carro. Gracias, papá. Yo solo asentí. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que empezaba a parecerse a la sanación. Esa noche llamé al licenciado Vargas. Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Dígame, don Rodrigo, quiero que mis nietos tengan un fondo fiduciario, algo que nadie pueda tocar hasta que cumplan 25 años, para su educación, para su futuro. ¿Y Diego? Diego no toca ese dinero, nunca. Ese fondo es exclusivamente para Santiago y Emilia. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí, quiero donar una parte de mi patrimonio a la fundación del Hospital Infantil donde Alicia trabajaba como voluntaria. ¿Qué porcentaje? 20% de todo lo que tengo. El licenciado Vargas se quedó en silencio unos segundos. Don Rodrigo, eso es una cantidad considerable. Lo sé, pero es lo correcto. Alicia hubiera querido eso. Entonces así se hará. Las semanas siguientes fueron extrañas. Diego siguió trayendo a los niños cada sábado. Nunca se quedaba mucho tiempo. Dejaba a los niños conmigo y él se iba a hacer mandados. O simplemente esperaba afuera, en el carro. Respetaba mi espacio. Y yo respetaba su esfuerzo. Porque verlo luchar, verlo trabajar honestamente, verlo intentar ser mejor, significaba algo. No era suficiente para borrar el pasado, pero era un comienzo. Un día, mientras los niños jugaban en el jardín, Diego se acercó a mí en la terraza. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿crees que mamá me hubiera perdonado? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando varios segundos antes de responder. Tu mamá te amaba más que a nada en este mundo, Diego, pero también era una mujer de principios. No hubiera aceptado lo que hiciste, te hubiera confrontado, te hubiera exigido que cambiaras, como tú, exacto. Pero al final, cuando te viera luchando por ser mejor, creo que sí, creo que te hubiera perdonado. Diego asintió lentamente. Yo la extraño todos los días. Yo también, hijo, yo también. Fue la primera vez en más de un año que lo llamé hijo, sin amargura. Y creo que él lo notó, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Pasaron 3 meses más. Diego terminó de pagar la última cuota de lo que me había robado. El día que hizo el último depósito, me llamó. Papá, ya está, ya te pagué todo, con intereses. Lo sé, vi la transferencia. ¿Y ahora qué? Ahora sigues con tu vida, sigues trabajando, sigues siendo un buen padre para tus hijos. ¿Y nosotros? ¿Tú y yo? Nosotros vamos paso a paso, Diego, sin prisas, sin garantías. Está bien, lo entiendo. Colgamos. Esa noche revisé mi cuenta bancaria. Efectivamente, el dinero estaba completo, hasta el último peso, con intereses. Diego había cumplido su palabra. Decidí hacer algo con ese dinero, algo simbólico. Lo doné completo a un programa de becas para hijos de trabajadores de la construcción. Eran 2.300.000 pesos que podrían cambiar la vida de docenas de jóvenes. Jóvenes que, a diferencia de Diego, no habían tenido las oportunidades que él desperdició. Cuando Diego se enteró, me buscó. Papá, ¿por qué donaste ese dinero? Era tuyo. Te lo había robado, pero ya te lo devolví. Precisamente por eso lo doné. Porque ese dinero estaba manchado. Representaba traición, codicia, dolor, y yo no quería que siguiera en mi vida con esa carga.
Y no te importa que lo perdiste. No lo perdí, Diego. Lo invertí en el futuro de jóvenes que lo necesitan, en honor a tu madre y en paz para mi conciencia. Diego me miró con algo parecido al asombro. Nunca voy a ser como tú, papá. No tienes que serlo. Solo tienes que ser mejor que el hombre que eras hace un año. Llegó diciembre, el primer diciembre en 4 años donde yo no me sentía completamente destruido. Decoré la casa por primera vez desde la muerte de Alicia. Puse el árbol de Navidad, las luces, los adornos que ella había coleccionado durante años, e invité a Diego y a los niños a cenar en Nochebuena. Diego llegó puntual. Traía un pay de manzana que él mismo había horneado. No es tan bueno como los de mamá, dijo nervioso, pero lo intenté. Seguro está delicioso. Los niños corrieron a abrazar el árbol. Emilia había crecido varios centímetros. Santiago había perdido 2 dientes de leche. Cenamos pozole, tamales, ponche, comida tradicional mexicana que Alicia preparaba cada año. Esta vez yo la había preparado. No me quedó igual, pero el esfuerzo estaba ahí. Después de cenar, los niños abrieron sus regalos. Yo les había comprado bicicletas nuevas. Gritaron de emoción. Diego los miraba con una mezcla de alegría y nostalgia. «Papá, yo también te traje algo», me dijo, sacando un paquete pequeño. Lo desenvolví, encontré un portarretratos de madera tallada a mano. Adentro había una foto de Alicia, Diego y yo de hace muchos años, cuando Diego era apenas un adolescente, cuando éramos felices, cuando todo era más simple. «Lo hice yo mismo», explicó Diego, «en un taller de carpintería que tomé los fines de semana. Quería darte algo que significara algo, no solo comprado». Me quedé mirando la foto, los 3 sonriendo. Alicia en el centro, abrazándonos a ambos. «Gracias, Diego. Es hermoso. Quiero que sepas que todos los días intento ser el hijo que mamá merecía y el padre que mis hijos merecen. Lo estás logrando». Ya esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en la sala, con el portarretratos en las manos, con el árbol de Navidad iluminado, con el corazón un poco menos pesado. Miré el retrato grande de Alicia que colgaba en la pared. «Lo logramos, mi amor. No fue fácil, no fue rápido, pero lo logramos». Sentí su presencia más fuerte que nunca y supe que ella estaba orgullosa, no porque todo estuviera perfecto, sino porque yo había defendido nuestra dignidad, porque había protegido nuestro legado y porque al final había encontrado la forma de mantener la puerta abierta sin perder el respeto propio. Pero la vida tiene formas extrañas de ponerte a prueba. Justo cuando piensas que todo está mejorando, algo pasa. Y en mi caso, ese algo llegó 2 semanas después de Navidad. Una tarde estaba en la oficina cuando recibí una llamada de Fernanda. Sí, Fernanda, mi ex nuera, la que no había hablado conmigo en más de un año. «Don Rodrigo, necesito hablar con usted. Es urgente». Su voz sonaba desesperada. «¿Qué pasó?» «Es sobre Diego, está en problemas, grandes problemas». Se me heló la sangre. «¿Qué tipo de problemas?» «No puedo decírselo por teléfono. ¿Puede venir a Puebla, por favor? Es muy importante». Dudé. Después de todo lo que había pasado, ¿debía confiar en ella? ¿Debía involucrarme otra vez? Pero luego pensé en mis nietos, en Santiago y Emilia, y supe que no tenía opción. «Voy para allá, dame la dirección». Manejé 2 horas hasta Puebla. Fernanda vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad, nada que ver con la vida de lujos que había querido tener. Cuando abrió la puerta, me sorprendió verla tan cambiada, más delgada, sin maquillaje, con ropa sencilla. «Gracias por venir, don Rodrigo. ¿Dónde está Diego?» «En el hospital». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué?» «Hace 3 días tuvo un accidente de trabajo. Se cayó de un andamio mientras descargaba mercancía. Tiene 2 costillas rotas y una conmoción cerebral». «¿Y por qué no me avisaron antes?» «Porque Diego no quería preocuparlo. Me hizo jurarle que no le diría nada. Pero hoy los doctores me dijeron que necesita una cirugía. Y yo no tengo el dinero, don Rodrigo. No tengo nada». Me senté en el sillón de la sala, procesando todo. «¿Cuánto cuesta la cirugía?» 150,000 pesos.
sin contar los gastos de recuperación. Era una cantidad considerable, pero no imposible para mí. La pregunta era, ¿debía ayudar o debía dejar que Diego enfrentara las consecuencias de su vida? Miré a Fernanda a los ojos. ¿Por qué me llamas a mí? Tú fuiste parte de todo esto. Tú lo empujaste a robarme. Fernanda bajó la mirada, avergonzada. Lo sé, y no tengo excusa. Fui ambiciosa, fui codiciosa y destruí todo. Perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad y ahora veo a mis hijos sufriendo porque su papá está en el hospital y yo no puedo hacer nada. Comenzó a llorar. Le juro, don Rodrigo, que he cambiado. He tenido que trabajar en lo que sea, limpiando casas, vendiendo comida, lo que sea para mantener a mis hijos. Y he aprendido lo que es luchar, lo que es ganarse las cosas honestamente. ¿Y Diego? ¿Él también ha cambiado? Sí, completamente. Trabaja sin quejarse. Ve a sus hijos cada vez que puede. Ya no toma, ya no se junta con malas compañías. Está intentando ser mejor de verdad. Me quedé en silencio, pensando, calculando, tratando de escuchar qué me decía el corazón. Llévame al hospital. Fernanda se limpió las lágrimas. ¿De verdad? Ahora. Subimos a mi camioneta. El hospital estaba a 20 minutos. Durante el trayecto, Fernanda me contó más detalles. Diego había estado trabajando turnos dobles para pagar la manutención de los niños. Estaba exhausto. Y por no concentrarse bien se cayó. Los compañeros lo llevaron al hospital de inmediato, pero como no tenía seguro médico privado, lo atendieron en el área de urgencias del IMSS. La atención era buena, pero la cirugía especializada que necesitaba no estaba cubierta. Llegamos al hospital, subimos al tercer piso. En la habitación compartida, Diego estaba recostado en una cama. Tenía la cabeza vendada, el torso envuelto en vendas, moretones en los brazos. Cuando me vio entrar, abrió los ojos con sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?» Fernanda me llamó. Diego miró a su exesposa con reproche. «Te dije que no le dijeras nada. No podía dejarte así, Diego. No podía». Me acerqué a la cama, miré a mi hijo, golpeado, vulnerable, humano. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un tráiler. Intentó sonreír, pero le dolió. «Los doctores dicen que necesitas una cirugía». «Sí, pero no te preocupes, papá. Voy a conseguir el dinero de alguna forma». «¿Cómo? ¿Trabajando desde una cama de hospital?» «No lo sé, pero lo voy a resolver. No vine aquí a pedirte dinero». «Lo sé. Por eso vine yo». Diego me miró confundido. «¿Qué? Voy a pagar tu cirugía y los gastos de recuperación». «Papá, no puedes». «Sí puedo, y lo voy a hacer». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. «No merezco esto». «Probablemente no, pero yo no soy el juez de lo que mereces o no. Soy tu padre, y los padres ayudan a sus hijos, incluso cuando cometen errores». Esa misma tarde pagué la cirugía. Hablé con los doctores, contraté al mejor cirujano disponible y me aseguré de que Diego tuviera todo lo necesario para recuperarse bien. La cirugía se realizó 2 días después. Fue exitosa. Diego pasó una semana en el hospital. Yo lo visité todos los días. A veces hablábamos, otras veces solo nos quedábamos en silencio. Pero había una conexión ahí, algo que se había roto y ahora lentamente se estaba reconstruyendo. Cuando le dieron de alta, Fernanda no tenía dónde cuidarlo adecuadamente. Su casa era pequeña. Los niños hacían mucho ruido. No había espacio para que Diego descansara, así que tomé una decisión. «Diego, te vienes a mi casa, al menos durante el primer mes de recuperación». «Papá, no quiero ser una carga». «No eres una carga, eres mi hijo. Y punto». Diego aceptó. Esas siguientes semanas fueron reveladoras. Tener a Diego en casa me mostró cosas que no había visto antes. Lo vi luchar con el dolor físico sin quejarse. Lo vi llamar a sus hijos todas las noches para contarles cuentos por teléfono. Lo vi leer libros de superación personal. Lo vi escribir en un diario. Un día, mientras yo preparaba la comida, encontró una caja vieja en el estudio. Adentro había cartas que Alicia le había escrito cuando él era niño.
cartas que ella guardaba como tesoro. Diego las leyó todas y lloró. «Papá», me dijo esa noche, «leí las cartas de mamá». ¿Y? Era una mujer increíble. ¿Cómo pude defraudarla así? Porque eras humano, y los humanos cometen errores. ¿Tú crees que ella pueda verme desde donde está? Estoy seguro de que sí. Entonces espero que vea que estoy intentando cambiar, que no soy el mismo idiota de antes. Ella lo ve, Diego, y está orgullosa. Diego se quedó en mi casa durante 5 semanas. 5 semanas que cambiaron todo. No de forma mágica ni instantánea, sino de forma real, humana, dolorosa. Hubo noches donde hablamos hasta la madrugada, sobre Alicia, sobre errores, sobre arrepentimientos. Hubo mañanas donde desayunábamos en silencio, pero era un silencio cómodo, el silencio de 2 hombres que finalmente se estaban entendiendo. Una tarde, mientras Diego ya podía caminar sin tanto dolor, me pidió que lo acompañara al jardín. Nos sentamos en las sillas donde Alicia y yo solíamos tomar café. «Papá, quiero decirte algo importante. Te escucho. Durante todos estos meses que he estado yendo a terapia, como me pediste. Lo sé. El psicólogo me ayudó a entender muchas cosas. Sobre mí, sobre por qué hice lo que hice». Se quedó callado unos segundos, buscando las palabras correctas. «Yo crecí sintiendo que nunca era suficiente para ti, y en lugar de hablar, en lugar de enfrentar ese dolor, lo convertí en resentimiento, y ese resentimiento me envenenó». «Diego, déjame terminar, papá, por favor», asentí. «Ahora entiendo que tú no tenías que ser perfecto, que hiciste lo mejor que pudiste, trabajaste duro para darnos todo, y yo, en lugar de agradecerlo, solo vi lo que me faltaba». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero eso termina hoy. Hoy quiero agradecerte por la educación, por las oportunidades, por no abandonarme cuando merecía que lo hicieras, por pagarme la cirugía, por recibirme en tu casa, por darme una segunda oportunidad que no merecía». Me levanté de mi silla, me acerqué a él y lo abracé. Un abrazo largo, fuerte, verdadero, el primer abrazo real entre nosotros en más de 20 años. «Te quiero, hijo. Siempre te he querido». «Yo también, papá. Y lo siento tanto». Nos quedamos así varios minutos. 2 hombres llorando en un jardín, liberando años de dolor, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Cuando Diego regresó a su vida en Puebla, algo había cambiado definitivamente. Ya no era el hombre arrogante de antes, ni el hombre destruido que llegó al hospital. Era alguien nuevo, alguien que había tocado fondo y había decidido subir. Consiguió un trabajo mejor, en una empresa de logística, con mejor sueldo y prestaciones. Se inscribió en un gimnasio, comenzó a cuidar su salud y, lo más importante, comenzó a ser el padre que sus hijos merecían. Fernanda también cambió. Un día me llamó para agradecerme. «Don Rodrigo, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero que sepa que lo que usted hizo por Diego me abrió los ojos». «¿En qué sentido?» Me di cuenta de que el verdadero amor no es posesivo, no es controlador, no busca beneficio, es generoso, es paciente, es como el amor que usted le tiene a Diego a pesar de todo. Fernanda, yo solo hice lo que un padre debe hacer». «No, usted hizo más que eso. Usted le dio dignidad. Y eso es algo que yo nunca entendí». Nos quedamos en silencio unos segundos. «¿Hay alguna posibilidad de que usted y Diego vuelvan?», le pregunté. «No lo sé. Estamos trabajando en ser mejores copadres primero. Si algo más pasa, será con el tiempo. Pero ya no tengo prisa, ya no necesito tenerlo todo ahora». Esa es la actitud correcta. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en años. La empresa seguía creciendo. Abrimos otra sucursal en Guadalajara. Contraté a más gente honesta y trabajadora. Y por primera vez en mucho tiempo, yo disfrutaba trabajar, no por obligación, sino por pasión. En abril, para el cumpleaños de Alicia, organicé algo especial. Invité a Diego y a los niños. Invité a don Ernesto, el amigo de Alicia. Invité al licenciado Vargas y su familia. Invité a los empleados más antiguos de la empresa.
Hicimos una comida en el jardín de mi casa, con la comida favorita de Alicia, con música que a ella le gustaba, con flores por todos lados. No fue un funeral, fue una celebración de su vida, de su legado, de todo lo que ella representaba. Durante la comida me puse de pie y alcé mi copa. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Hace 4 años, cuando Alicia murió, pensé que mi vida había terminado también. Pensé que no había razón para seguir. Miré a Diego, que me observaba atento. Pasé por momentos muy oscuros, momentos donde la traición dolía más que la muerte misma, pero aprendí algo importante. Hice una pausa. Aprendí que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que tú decides conservar. Aprendí que el perdón no significa olvidar, significa soltar el veneno que te está matando por dentro. Y aprendí que la familia no es perfecta, pero cuando hay voluntad de cambiar, cuando hay humildad, siempre hay esperanza. Las lágrimas rodaban por las mejillas de varios invitados. Alicia me enseñó todo eso. Me enseñó a ser fuerte sin ser cruel, a ser firme sin ser inflexible, a defender lo mío sin perder mi humanidad. Levanté mi copa más alto. Por Alicia, por todo lo que nos dio, por todo lo que nos sigue dando desde donde está. Por Alicia, respondieron todos al unísono. Bebimos y sentí su presencia más fuerte que nunca. Después de la comida, Diego se acercó a mí. «Papá, ¿puedo decir algo?» «Claro». Diego se puso de pie frente a todos. Yo quiero pedirles perdón a todos, especialmente a mi papá». Su voz temblaba. «Hace más de 1 año, yo traicioné la confianza de mi padre, robé de esta empresa, robé del hombre que me dio todo y no tengo excusa». Varios invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Pero mi papá, en lugar de destruirme, me dio algo más valioso que el dinero. Me dio la oportunidad de redimirme, de ser mejor, de honrar la memoria de mi mamá, siendo el hombre que ella quería que fuera. Diego me miró directamente. «Papá, nunca voy a poder pagarte lo que hiciste por mí, pero te prometo que voy a pasarlo adelante. Voy a hacer para mis hijos lo que tú fuiste para mí cuando yo ya no lo merecía». Me acerqué a él, lo abracé frente a todos. «Ya pagaste tu deuda, hijo. Ahora solo vive bien, sé feliz, sé honesto. Eso es todo lo que pido». Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en el jardín, con una copa de vino, con la foto de Alicia en mis manos. Lo logramos, mi amor. Salvamos a nuestro hijo, protegimos nuestro legado y encontramos paz. El viento sopló suavemente, como una caricia, como una respuesta. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo todo. Entiendo que el dolor tiene un propósito, que las traiciones te enseñan a poner límites, que la soledad te obliga a encontrarte a ti mismo, y que el perdón no es debilidad, es la forma más poderosa de libertad. No permití que me pisotearan, no permití que me robaran mi dignidad, pero tampoco permití que el odio me consumiera. Encontré el balance, ese punto medio entre la justicia y la misericordia, entre la firmeza y la compasión. Mi empresa sigue creciendo. Diego trabaja honestamente en su propio camino. Mis nietos vienen cada fin de semana. La casa ya no está vacía, ya no está llena de silencio doloroso, está llena de risas, de vida, de futuro. A todos los que escuchan esta historia les digo esto. Si alguna vez se sienten traicionados por quienes más aman, recuerden que ustedes no son el problema. La traición dice más del traidor que de la víctima, pero también recuerden que la venganza no sana. La justicia sí, la dignidad sí, el respeto propio sí. No dejen que nadie los pisotee, ni siquiera su propia sangre. Defiendan lo que construyeron. Protejan su paz. Pero si hay arrepentimiento genuino, si hay cambio real, no cierren la puerta para siempre, porque todos merecemos una segunda oportunidad, siempre y cuando la ganemos. Yo tengo 64 años ahora. Tengo canas, tengo arrugas, tengo dolores de espalda, pero también tengo algo que no tenía hace 2 años. Tengo paz, tengo dignidad, tengo un hijo que finalmente es un hombre de verdad, y tengo el recuerdo de una mujer extraordinaria que incluso después de muerta me siguió cuidando.
Alicia me dejó esa carta porque sabía lo que iba a pasar, porque las madres siempre saben, y gracias a esa carta, gracias a su amor eterno, yo pude defenderme, pude proteger lo nuestro, y pude encontrar el camino de regreso a la luz. Si están pasando por algo similar, no se rindan, no permitan que el dolor los destruya, ni que la traición los convierta en personas amargas. Busquen justicia, sí, defiendan su dignidad, sí, pero no pierdan su humanidad en el proceso, porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida es el tipo de persona que decidimos ser. Y yo decidí ser alguien que Alicia pudiera reconocer desde el cielo, alguien fuerte pero compasivo, justo pero misericordioso, herido pero no destruido. Cada noche, antes de dormir, miro su fotografía y le digo, gracias, mi amor, por todo, por amarme, por cuidarme, por enseñarme lo que realmente importa. Y siento que ella me responde, no con palabras, sino con esa paz profunda que solo el amor verdadero puede dar. Esta es mi historia, una historia de traición y redención, de dolor y sanación, de justicia y perdón. Espero que les sirva, que les enseñe, que les recuerde que nunca es tarde para defender su dignidad y que nunca es tarde para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerden siempre, la dignidad no se negocia, el respeto se exige, pero el amor siempre encuentra el camino. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario, cuéntame tu historia, porque todos tenemos batallas que enfrentar, y a veces saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Cuídate, protege lo tuyo, y nunca dejes que nadie apague tu luz. Hasta la próxima historia.